A todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar una tarta con frutos del bosque. Es una variedad de diferentes frutas rojas como fresas, moras, arándanos y frambuesas. Y lleva un glaseado muy brillante para que todo luzca espectacular. Así que nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar esta riquísima tarta rústica con frutos del bosque. Comenzamos la tarta preparando la masa para la base y para eso tienes que colocar en un bol 250 gramos de harina de trigo todo uso, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal y revuelves los productos secos hasta que se integren bien. Luego vas a agregar 125 gramos de mantequilla cortada en cubitos y tiene que estar fría. Y con un tenedor vas a ir machacando la mantequilla entre la harina hasta que se vaya integrando. Queremos convertir la mantequilla en trocitos más pequeños y que estén, por decirlo de alguna manera, envueltos entre la harina. Luego, con tus dedos vas a intentar convertir estos trocitos en trozos más pequeños aún y lo puedes hacer frotando la mezcla entre tus dedos hasta que obtengas una consistencia de arena gruesa. Luego agregas un huevo entero y con la ayuda de una mano vas a ir integrando todos estos ingredientes hasta que se vaya uniendo y se vaya humectando toda la harina y la mantequilla. Vuelcas toda esta mezcla sobre la mesa y lo que vas a hacer es apretar. No tienes que amasar, es solamente apretar para que todo se vaya uniendo y logremos formar una pasta. Yo le doy esta forma cuadrada y bien aplastada porque después es mucho más fácil estirarla con el rodillo. La vas a envolver en un plástico y la vas a poner en la nevera por 30 minutos. Y mientras tanto hacemos la crema para rellenar la tarta. En una cacerolita vas a colocar 250 gramos de leche, 50 gramos de azúcar y le vas a colocar trocitos de cáscara de limón, evitando cortar la parte blanca. Esto lo vas a dejar en infusión por 10 minutos para que la leche tome el sabor a limón. Luego vamos a unir un huevo y una yema a 30 gramos de fécula de maíz y lo revuelves hasta que se forme una pasta. Vas a colar la leche, le vas a quitar los trocitos de limón y vas a agregar unas gotitas de la leche. Es para igualar las temperaturas a la mezcla de huevos y fécula de maíz. Luego vas a devolver la leche a la cacerola y le vas a agregar la mezcla de huevos y fécula. Y sin dejar de remover con unas varillas a fuego medio, vamos a esperar a que espese. Se hace rápido, tienes que estar pendiente porque en un momento se espesa y no quieres que la mezcla se te pegue de la cacerola. Fíjate qué rápido se hace. Luego, aún caliente, lo retiras del fuego y vas a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y 25 gramos de mantequilla para hacer más untuosa aún y más sabrosa esta crema. Y como está todavía caliente, pues se va a disolver todo muy bien. La mezcla la transfieres a un envase, la cubres con plástico que toque toda la superficie para que no se cree costra y esperas a que enfríe.
Espolvorea la mesa con bastante harina, coloca allí tu masa que la sacaste del refrigerador y todavía fría, la vas a estirar poco a poco con el rodillo, siempre bien espolvoreada con harina. Le vas dando cuartos de vuelta o poniéndolo de arriba para abajo y así va a ir adquiriendo el tamaño que necesitamos para cubrir el fondo del molde. Coloco el molde sobre la masa para confirmar que tenga la medida que necesito y la voy a cortar un poco más grande que el tamaño del molde y sus paredes. En esta oportunidad lo que quiero es una masa de tarta completamente rústica. No quiero la perfección ni nada parecido. Quiero algo que esté rústico e irregular. Dejo un sobrante de masa por las orillas y lo voy a ir pellizcando para que dé la impresión de que sea irregular. Coloco un papel de hornear y agrego algo de peso. En esta oportunidad puse un poquito de arroz. Lo vas a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit hasta que esté dorada por las orillas. Y esto es un plus que te voy a dar. Con los sobrantes de masa lo que haces es estirarlo con una rodaja, lo cortas, lo colocas sobre una bandeja y lo llevas al horno y vas a tener unas galletitas para la merienda. Para el glaseado vamos a poner en remojo 2 láminas de gelatina neutra y en una cacerola 100 gramos de agua, 60 gramos de azúcar, cáscara de limón y una cucharada de ron. Y lo vamos a dejar cocer hasta que se forme un sirope como por aproximadamente 10 minutos. Cuelas todo esto y luego vas a agregar las 2 láminas de gelatina en la mezcla caliente para que se diluya muy bien y agregas una cucharadita de esencia de vainilla. Las frutas las vas a lavar, las vas a poner a secar en servilletas de papel y si son muy grandes las puedes cortar por la mitad como hice yo con las fresas y las moras. Y necesitas aproximadamente 200 gramos de fresas y 100 gramos de cada una de frambuesa, mora y arándano. La base de tarta, una vez que esté fría, la vas a colocar en la bandeja de presentación. Le vas a poner la crema, que también debe estar fría, y la vas a extender hasta alisar muy bien la superficie. Y comienzas a disponer las frutas alrededor de toda la tarta. Yo lo hice de esta manera, pero si a ti te gusta otra forma de colocarlas, perfecto. Lo importante es que quede a tu gusto y que se vea una tarta rústica. Yo no quería aquí la perfección, quería así una tarta con muchas frutas y que se viera la diferencia entre los colores de las frutas. Luego vas a pintar todo con el glaseado. Si el glaseado se te cuajó porque se te enfrió mucho, con que lo pongas un segundito a baño de María, él vuelve a estar líquido. Y listo. Aquí tienes esta tarta rústica con frutas del bosque, muy rica. Espero que la disfrutes.
espero que la receta de hoy te haya gustado. Esta riquísima tarta rústica con frutos del bosque. Puedes variar los frutos a tu conveniencia. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de información del video te dejo toda la receta completa por si la quieres copiar. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal y que compartas el video con toda tu familia y amigos, porque así este canal puede seguir creciendo. Si te suscribes a este canal podrás saber qué cosas vamos a cocinar, por dónde voy a caminar o de qué tema vamos a conversar. Y para que te suscribas a este canal te dejo por aquí el enlace de suscripción. Tienes que suscribirte aquí pinchando en este botón. Pincha aquí. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos la semana que viene con otro video. Muchísimas gracias. Chao.